Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, muchachos? Espero que todo bien en casa, en su trabajo, con la familia. Pues vamos a orar para empezar el día de hoy, la clase de este domingo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso que se apiada de su pueblo. A pesar del pecado, a pesar de la maldad, tú tienes misericordia de nosotros y nos das no una, Señor, sino muchas oportunidades para volver a ti. Y cuando volvemos a ti, entonces tú obras en restauración, en renovación del alma, Señor. Nos das nuevos ánimos, un espíritu renovado. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites entrar a este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como vimos hace algunos domingos, uno de los disparadores, digamos, de que se retomara la obra después de que se puso la primera piedra. Recuerdan que vimos que pasaron más o menos unos 18 a 20 años hasta que se retomó la obra. Y esto por la presión que había de los enemigos del pueblo de Judá, que había vuelto de la cautividad. Los amenazaron, incluso fueron a pelear contra ellos. También escribieron varias veces letras a los reyes para que tuviera la obra. Sobornaron a los consejeros de los reyes. En fin, toda una serie de situaciones que fue impidiendo que se retomara la obra, y también vimos cómo Dios permitió que se retomara a partir de la profecía de dos profetas, Ageo y Zacarías. Y el día de hoy quisiera hacer un paréntesis en el avance que ya habíamos retomado hace 2 domingos con el regreso de Esdras, casi 70 años después, porque estuve estudiando en la semana parte de la profecía de Zacarías y me llamó mucho la atención una parte de la profecía en el capítulo 8 de Zacarías que quisiera yo tratar con ustedes. Entonces vamos a Zacarías 8, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 9, por favor. Acuérdense que la profecía de Zacarías fue una profecía que se le dio a Zorobabel, quien era el líder del pueblo de Judá, empoderado por Ciro cuando lo hizo regresar de Babilonia, del cautiverio, para reconstruir el templo. Se había desanimado, ya lo vimos, tenía miedo, se había también acomodado, ya habían reconstruido sus ciudades, habían reconstruido sus casas, y este hombre, Zorobabel, seguramente era un hombre prominente, un hombre quizás que provenía de un linaje de príncipes, y de alguna manera ya se había acomodado en su nueva vida, ¿no? Ahí en Judá. Y entonces una parte importantísima y muy interesante de la profecía de Zacarías está en el versículo 9. Y dice así la profecía. Zacarías 8:9. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Habían pasado ya muchos años y la obra se había detenido. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. O sea, se detuvo el trabajo, se detuvo la obra. Dice que no había paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Aún y cuando ya había regresado el pueblo de Judá para reconstruir el templo, para reconstruir las ciudades, para reconstruir Jerusalén, estaba esta presión del enemigo, de los samaritanos, ¿se acuerdan? Que estaban allí impidiendo que se retomara la obra. Y aquí lo dice claramente, que no había paz. Cuando el proceso de restauración, muchachos, se detiene por cualquier motivo, no hay paz. Y no hay paz porque aún no se ha llegado al final del proceso, porque aún la obra de Dios en nuestra vida no se ha completado.
Y qué bueno que no haya paz, porque si hubiera paz, entonces uno quedaría como, pues ya acabé, ya Dios hizo lo que tenía que hacer en mi vida y hasta allí, ¿no? En cambio, cuando Dios en su misericordia permite que no haya esa paz, es para que nos pongamos a trabajar. Por eso en el versículo 9 dice, esfuércense vuestras manos. Cuando viene este momento de estancamiento, muchas veces también se acompaña de un proceso o de un momento como de tristeza, como de, ¿cómo se le llama esto? Cuando una persona está deprimida, ¿no? Depresión, y por eso es necesario que el Espíritu de Dios venga y hable a nuestro oído y nos diga, esfuérzate, porque pues ya las manos se caen, como dice el pastor, tiramos la capa, ¿no? Nos quedamos en el ring, postrados, y Dios nos tiene que venir a decir, esfuércense vuestras manos. Yo no sé cuál sea la situación actualmente en tu vida. Probablemente llevas ya meses, años queriendo entrar a este proceso de restauración. Le has pedido a Dios que Él haga eso en tu vida. Uno se da cuenta de dónde está queriendo salir, ¿no? Muchos de ustedes nos han dicho que la situación en casa no es la mejor, que la situación con los papás, pues en lugar de ayudar a veces a salir adelante, pues nos jalan hacia atrás, hacia abajo. Y desde luego también a veces la situación familiar con los hermanos, cuando ya hay cuñados, sobrinos, abuelos, no es fácil, porque todo el mundo jala para un lado mientras nosotros queremos ir para otro lado. Y es bien importante que entendamos que nos debemos esforzar, muchachos. Las cosas no se van a dar, ¿no? Muchas veces dicen los chavos, no, es que no se dieron las cosas. No se van a dar, ni se preocupen en pensarlo. No se van a dar. Ustedes, nosotros, yo, todos nosotros tenemos que esforzarnos mucho, porque la cosa está muy difícil. Y no hablo de la crisis ahorita económica y sanitaria, eso claro que está difícil, pero me refiero a este momento histórico que estamos viviendo como seres humanos, la presión social para que hagamos tal o cual cosa, para que nos involucremos en cierto modo de pensar, la presión es muy fuerte actualmente. Es muy fuerte en el sentido de que se lucha mucho contra los principios y los estatutos bíblicos, ¿no? Incluso dentro del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, hay muchas voces que nos dicen que la vida cristiana se puede vivir de manera light, y eso es un error. O sea, no podemos decir que medio vamos a obedecer a Dios o que podemos llegar incluso a interpretar los mandamientos ajustándolos a la cultura, ajustándolos a los tiempos. Eso es una mentira. Y eso requiere un esfuerzo adicional porque implica luchar contra corriente. Y luego dice el versículo 10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz. ¿No? Tremendo. Esta paz de la que hablaba yo hace un momento, que no nos debe dejar quedarnos estancados en esta situación. Versículo 11, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Dios levantándose, dice la Biblia, como poderoso gigante para decir, ya no más, yo voy a hacer un cambio en mi pueblo. Ya no quiero que el remanente esté pasando por esta situación. Y entonces en el 12, contrario a lo que dice el 10, en cuanto a la falta de paz, dice en el versículo 12, porque habrá simiente quiere decir semilla, simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. O sea, junto con la restauración viene ahora sí la paz, viene la prosperidad, particularmente espiritual, habla de un fruto que se va a dar y que la tierra va a producir fruto. Muchas veces el letargo, ¿no? El estancamiento espiritual trae consigo un estancamiento de la producción de la tierra, es decir, del trabajo, del estudio, no hay avances. Si
alguien de la familia o ustedes mismos se dedican a algún negocio, a algún proyecto en particular, no hay avances en el proyecto. Y aquí dice que cuando viene la paz, cuando viene la restauración, cuando Dios mira el remanente de su pueblo, entonces viene el producto de la tierra. Los cielos, dice, dan su fruto, su rocío, perdón, y dice, haré que el remanente, que somos nosotros, de este pueblo, posea. Aquí se trata de un asunto de posesión legal, ¿no? Cuando, por ejemplo, dos partes hacen un negocio de compraventa de una propiedad, ¿no? De un terreno, de una casa, de un edificio, se habla de la posesión, tomar posesión de. La parte compradora llega un momento en que, cumplidas las condiciones económicas y etcétera, dice que puede tomar posesión de la propiedad. Y aquí es lo mismo, dice Dios, yo quiero que el remanente de mi pueblo posea todo esto. No en un contexto solamente de promesa de que va a suceder, sino de que se posea ya. Y Dios quiere que tú poseas lo que Dios te ha prometido. Poseer en el sentido de abrazar, ¿no? De recibir. Un regalo, por ejemplo, si yo les hago un regalo de este bolígrafo y le digo, toma, es tuyo, no va a ser tuyo, sino hasta que, ¿qué? Hasta que lo poseas, hasta que lo tomes y lo hagas tuyo. Y a veces así están muchos chavos, ¿no? Sabiendo que Dios tiene promesas bien padres para ustedes y no las toman. Ahí están como observándolas hacia adelante, sí en fe, pero no hay ese paso de tomarlas. Y eso, pues definitivamente no produce fruto, no hace que los cielos den su rocío. Se queda en un veremos, en un después, y muchos cristianos se conforman con eso, con estar viendo allá lejos la promesa que algún día va a suceder. Y por eso en el versículo 9 empieza diciendo todo este contexto de situaciones, dice, esfuércense vuestras manos, o sea, para que tú puedas poseer aquello que Dios te ha prometido, tanto en palabra de profecía como desde luego en todas sus palabras de Génesis hasta Apocalipsis. Hay un montón de promesas para nosotros. Para que eso pueda suceder, dice el versículo 9, que te debes esforzar. Hay muchos y muchas chavos y chavas de la iglesia y de todas las iglesias que están ahí como esperando a que las cosas les caigan solitas. Muchachos, no quiero ser agresivo ni nada por el estilo, por favor no lo tomen a mal, pero la generación de ustedes es una generación conformista. Yo lo puedo ver, mi esposa lo podemos ver, es una generación conformista, es una generación que espera que las cosas les caigan por sí solas. Un poco diferente a la generación que ahorita tiene 30 y tantos años. Era una generación muy chambeadora, claro, con sus asegúnes y sus problemas. La de ustedes es una generación, que se conforma, ¿no? Muy acá, muy peace and love y todo, o sea, amor y paz, pero no se esfuerzan. Y ese es el problema, que como no hay un esfuerzo sostenido, entonces no hay resultados, no hay fruto. Y yo quiero hablar a su corazón, que le pido a Dios que hable a su corazón, para que ustedes entiendan que deben esforzarse. Las cosas no van a llegar por sí solas. La rotación en la generación de ustedes, que ahorita tiene entre 18 y 28, 29 años, es una generación que rota mucho en los trabajos, ¿no? Entra un trabajo y a los 6 meses ya se quiere salir, o a los 3, que porque me presionan, que porque me piden, que porque no respetan mi horario de trabajo. Tremendo. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que ahorita, en este momento histórico del mundo, el trabajo es algo preciadísimo. Es triste ver cómo jóvenes de la generación de la que estoy hablando, ahorita, como dicen, pues ni aguantan nada, ¿no? O sea, la cosa está crítica. Los empleadores piden a los obreros o a los trabajadores trabajar más de lo normal, incluso a un salario recortado. Y esto es en todos lados, ¿eh? Y la gente dice, no, si a mí no me pagan, entonces yo no trabajo. O yo voy a trabajar mis horas. Y hasta allí. Qué tremendo. No hay un esfuerzo.
Claro que quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no lo son. Así es la cosa, así está el escenario mundial, el escenario económico, académico, laboral, de salud. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ir una milla más, ¿no? Tenemos que hacer algo adicional. Y luego dice el versículo 13, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, ¿se acuerdan? Porque cuando fueron llevados cautivos, pues había una maldición de por medio, había una palabra de juicio contra Judá. Dice, como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. O sea, Dios cambiando el escenario de maldición por causa del pecado a un escenario de bendición por causa de la restauración. Y entonces al final del 13 dice, bien hermoso, dice, no temáis. Todo el proceso de castigo, de juicio que había durado ya 70 años, había creado un temor. Pues cómo no, ¿verdad? La gente fuera de su tierra, la gente no pudiendo regresar a su tierra, por eso se le llama cautiverio, no había libertad para regresar. Cuando Zorobabel y los 40 y tantos mil hebreos regresaron, fue porque el rey dictó un decreto. Ya lo sabemos, porque Dios despertó su espíritu. Pero de otra manera, una persona que estaba cautiva en Babilonia no podía regresar, so pena de que fuera, probablemente, no lo dice, pero es muy seguro que eso sucediera, so pena de que fuera perseguida y que incluso su vida corriera riesgo por querer salir de el cautiverio, ¿no? Entonces, aquí dice que como fueron maldición, ahora serían bendición y por lo tanto le dice no temáis, no teman, más, otra vez como en el 9, esfuércense vuestras manos. Se reitera esta orden, porque está en imperativo, que Dios nos da, que Dios le dio a su pueblo allá con Zorobabel, que Dios nos da hoy en día en el 2020, diciéndonos, esfuércense vuestras manos. Tenemos, muchachos, que esforzarnos. Las cosas, otra vez, no se dan, no caen del cielo. El trabajo no te va a llegar de milagro, tienes que salir a buscarlo y tienes que esforzarte en hacer una buena presentación, un buen currículum. En casa te debes esforzar para llevarte bien con tu familia. A veces es muy fácil echar la culpa a los demás y decir, no, pues es que tengo problemas en la familia porque mi mamá o mi hermano o mi papá, pues mala onda, se portan mal conmigo y pues yo pobrecito porque soy el perseguido de la casa. Bueno, ¿te estás esforzando en mejorar tu relación con ellos? Los que han tomado el curso del DISC con nosotros han aprendido que a veces el llevarnos mal con alguien no es porque uno de los dos tenga mala onda contra el otro, simplemente porque tenemos personalidades diferentes y no lo hemos alcanzado a entender. Ahora, para que yo pueda llevarme bien con la otra persona, tengo que hacer una serie de cosas o intentar acercarme a esa persona de diversas maneras que yo no estoy acostumbrado a hacer porque no son parte de mi personalidad, no van de acuerdo a mi personalidad, ¿no? Un ejemplo, habrá quienes prefieran quedarse en casa leyendo un libro o escuchando música o simplemente no quiere salir a la calle y habrá en casa quien diga, no, a mí me encanta ir al cine, ir a pasear, salir con los amigos y entonces dicen, yo soy totalmente incompatible con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, mi hermana, porque a él le gusta una cosa y a mí otra. Bueno, tienes que hacer un esfuerzo, y aquí viene el comentario, para no hacer a lo mejor lo que a ti te gusta y sí lo que le gusta a esa otra persona con tal de pasar un tiempo con ella o con él y de esta manera limar las perezas, tener mayor empatía, acercarte más a esa persona, haciendo cosas que a lo mejor a ti no te agradan. Y es parte del pasaje o del mandato que nos da Jesús de negarnos a nosotros mismos, ¿no? El que quiere venir en pos de mí dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame.
Es decir, a veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos en este esfuerzo adicional para poder construir relaciones fuertes con nuestros prójimos. Primeramente con los de casa. Y no digo que te dejes, pero sí digo que hagas un esfuerzo. Toda su vida, ¿verdad? En una pendiente, todo remar contra la corriente es un esfuerzo muy fuerte, porque hay fuerzas opuestas. En la pendiente, ¿cuál es la fuerza opuesta? Pues el peso, ¿no? Es mejor dejarse bajar, dejarse llevar por la pendiente que subirla. Es totalmente el día y la noche. Y ese esfuerzo adicional es el que Dios muchas veces nos pide hacer para que las cosas ocurran. Y entonces dice así, al final del 13, no temáis, esfuércense, vuestras manos. 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. O sea, Dios pensó hacer mal contra los padres de estas personas que estaban regresando al cautiverio, y sucedió. No hubo marcha atrás. Pero fíjense lo que dice el 15. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, y les vuelve a decir, no temáis. No tengan miedo, esa parte del proceso de corrección ya terminó. Ahora he pensado hacerle bien a mi pueblo. Y luego en el 16 dice qué es lo que Dios requiere de este remanente que se estaba asentando en las ciudades de Judá y particularmente en Jerusalén. Dios le dice a este pueblo que estaba regresando del cautiverio, qué es lo que ahora iba a pedir él de ellos. Y entonces les dice en el 16, para que ese mal desaparezca y ahora venga el bien que yo he pensado hacer con ustedes, estas son las cosas que deben hacer. Versículo 16. Y viene un listado que yo quisiera que analizáramos para ver en dónde estamos a lo mejor todavía fallando, cosas que no hemos estado haciendo o que hemos hecho mal y que Dios nos pide que hagamos, así como se las pidió en aquel entonces a el remanente de Judá que estaba por iniciar una nueva etapa allí en Jerusalén con la reconstrucción del templo y la restauración del pueblo. Y la primera cosa que le dice aquí Dios al remanente es, hablad verdad cada cual con su prójimo. La verdad, muchachos, podríamos decir que es un estandarte. No podemos iniciar este proceso de restauración si no decimos la verdad. Y muchas veces el decir la verdad, o bueno, no muchas veces, siempre, nos enfrenta con nuestra realidad. Porque mientras no hablemos con la verdad, estamos poniendo una tela, un velo, sobre algo que ahí está, pero que no queremos que salga a la luz. Y entonces lo cubrimos con mentiras, lo cubrimos con apariencias, lo cubrimos con engaño. Acuérdense lo que dice Ezequiel, que el corazón del hombre es malo, engañoso y perverso. Entonces el engaño es precisamente dar una apariencia de algo que no es. Y digo, no es que lleguemos a la iglesia o al grupo de jóvenes a exponer todas nuestras cosas feas y mírenme cómo soy espantoso y horrible y mentiroso y un pecador. No se trata de eso, no se trata de venir a victimizarnos, pero sí delante de Dios. Debo abrirme totalmente. Acuérdense, lo primero que había en el tabernáculo era una fuente, ¿no?, de agua. Y en esa fuente, además de que uno iba a lavarse las manos para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, en este caso el sumo sacerdote, en esta fuente se podía uno ver reflejado. La palabra de Dios hace que nos podamos ver reflejados, hace que nos podamos ver tal y como somos, que nos demos cuenta de nuestra maldad, de nuestras impurezas, de nuestra corrupción, de nuestro pecado, no para lamentarnos, no para revolcarnos, como dice Proverbios, como el puerquito se revuelca, ¿verdad?, en su lodo, no para eso, sino para darnos cuenta de lo que necesitamos que Dios cambie en nuestra vida.
Entonces, por eso la verdad, la honestidad, sobre todo hacia Dios, es súper importante. Decirle a Dios, mira, vengo a ti en mi condición real. No quiero ocultar, ahora sí que absolutamente nada. Así tal como soy, así vengo delante de ti. Porque si no vengo así, Señor, pues ¿qué vas a cambiar? Si yo no te digo, Dios, necesito que cambies esto, tu espíritu me está mostrando que mi vida está así y así y así, y al contrario, vengo con una actitud hasta soberbia de decir, no, pues yo estoy bien y gracias porque me has hecho tan perfecto, Señor, ¿no? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Pues no, ¿qué obra podrá Dios hacer en nosotros? Sin embargo, si yo vengo delante de Dios con un corazón puro, honesto, verdadero, entonces Dios va a empezar a obrar. Y luego nos dice, juzgar según la verdad. O sea, que tu juicio, joven, señorita, con respecto a todas las cosas, sea según la verdad de la palabra de Dios. A veces juzgamos las cosas, los escenarios, a las personas, las circunstancias, las juzgamos con un vidrio, con un filtro que no es de Dios. Y entonces nos equivocamos. Y cometemos serios errores en el juicio que hacemos de las cosas, de las personas y de las circunstancias. Y luego dice, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Si hemos de actuar de una u otra manera, o a veces entre tres opciones, escojamos siempre la que va a llevar a la paz, no la que va a llevar al conflicto, no la que va a llevar a la confrontación. Y luego dice en el versículo 17, como siguiendo la lista de lo que Dios pide de su pueblo, para que venga bendición en lugar de maldición. Dice el 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esto es bien tremendo. Fíjense cómo dice, y ninguno de vosotros haga mal contra su prójimo. Desde luego que eso está sobreentendido, que no lo debemos hacer. Pero aquí Dios va más allá. Dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Y qué abarca el pensar mal? No nada más abarca el pensar hacerle algo malo al prójimo. Así, ¿no? La típica escena donde el malo dice, ñaca, ñaca, voy a destruir a mis enemigos y les voy a hacer esto. No. Eso desde luego que no lo vamos a hacer. Pero aquí habla de un pensar mal muy amplio. En ningún sentido Dios nos invita a pensar mal contra alguien. ¿Quién es el prójimo? Pues el que tienes a un lado, el que va pasando a 10 metros de ti, al compañero de trabajo, de escuela, con el que convives todos los días, al hermano, a la hermana de la iglesia, sea una oveja, sea un líder, sea quien sea, al vecino, desde luego al familiar que vive bajo tu techo, al familiar cercano, como pueden ser abuelos, primos, tíos, hermanos que ya tienen sus propias familias. Se refiere al prójimo en general. No pienses mal contra él, de ninguna manera. Ni que qué mala onda es, ni que qué limitado está, ni que qué tonto es, ni de que qué feo está, ni de cómo se viste. O sea, no pienses mal contra él. Y es una llamada de atención. Eh, Miren, por ejemplo, en mi generación, las cosas cambiaron. Fue una época de mucho cambio. Y el mismo tren de vida y la misma sociedad nos enseñó a gente de mi edad a tener mucho juicio sobre las cosas y los valores. Era una época de definiciones y entonces se nos invitaba a definir nuestra posición con respecto a las demás personas, con respecto a las cosas, ¿no? Fue cuando salieron conceptos como lo nice, como lo feo, como lo wow, o sea, eran épocas de definición de contrastes. Entonces, gente de mi generación trae esa mentalidad y nos cuesta trabajo deshacernos de esa mentalidad. Y ustedes se ven arrastrados hacia ese vértice, de cosas, ¿no? Y aquí la palabra de Dios nos dice, no, deshazte de esa manera de pensar. No pienses mal contra nadie.
Y la primera parte tiene mucho que ver, dice, habla con verdad, no con apariencias. Seamos íntegros, de una sola pieza. Seamos sinceros, ¿verdad? Ahora, aguas también con la sinceridad. No se trata de llegar y decirle a la persona con la que te vas a casar, no, pues yo en mi vida pasada hice esto y esto, lo vas a espantar, ¿no? Pobrecito, pobrecita. No, se trata de ser honesto en tu realidad actual. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? Miren, estamos rotos. Lo dice mucho Alan, me encanta esa expresión. Estamos rotos y necesitamos que nos compongan. Y esta compostura va a venir de Dios. Pero no lo reconocemos, nos cuesta tanto trabajo. Y va acompañado, esta situación espiritual de soberbia, va acompañada de pensar mal contra el prójimo. Y luego ahí en el mismo 17 dice, ni améis el juramento falso, la promesa falsa. Qué acostumbrados estamos a hacer promesas que no podemos cumplir, muchachos. Qué tremendo. Y tiene que ver con esta actitud generacional de la que comentaba hace un momento, de acomodarse a las cosas y esperar que las cosas sucedan. Hacemos promesas que no cumplimos. Y Dios dice al final del 17, porque todas estas cosas, o más bien porque todas estas son cosas, dice Dios, que aborrezco. Órale. Y hasta allí es el estudio de esta mañana, de esta tarde, perdón, porque Dios nos dice sí a la restauración, sí a despertar, ¿verdad?, de tu letargo, pero necesito que corrijas estas cosas en tu vida. Y nos habla, ¿verdad?, de tres cosas particularmente en estos pasajes. Tenemos que hablar con verdad, tenemos que dejar de pensar mal contra nuestro compañero y tenemos que dejar de hacer promesas que no vamos a cumplir. Juramento falso, dice. No ames el juramento falso, la promesa falsa. Una postura de que vas a cambiar, de que vas a hacer las cosas ahora diferente y no las haces. La generación anterior a la de ustedes sufrió mucho. Yo creo que todavía hay un rezago de esto, porque muchos padres de familia y madres de familia fallaron, ¿no? Se dieron al vicio, se dieron al adulterio, los hogares se rompieron y hubo mucha decepción en el corazón de los hijos. Ahora, en lugar de seguir con esa cadena, con esa inercia, tenemos que romperlo y decir, eso no va a suceder en mi generación, yo voy a ser sincero, voy a ser verdadero y no voy a irme por la promesa falsa. Como siervos de Dios en el liderazgo de la iglesia, nos toca mucho atender situaciones de restauraciones familiares, ¿no? Y a variar, lo debo decir con vergüenza, pero los hombres son los que más fallan, ¿no? La queja casi siempre viene de la esposa que viene a decirle a los pastores, pues es que mi esposo no se pone las pilas, no quiere buscar trabajo, recibe un trabajo y lo pierde, se da a la tomadera, al alcohol, a la droga. Qué triste, ¿no? Qué triste porque pues no hay honestidad, no hay una voluntad de cambio. Y en esas ministraciones, pues muchas veces el varón, ahí confrontado con su pecado, pues dice, no, ya voy a cambiar, perdóname, mi amor, y ya las cosas van a ser diferentes. Y parecería, ¿no? Como que ahí van las cosas y de repente nos enteramos que otra vez ese varón recayó, volvió al vicio, perdió el trabajo, otra vez anda de mujeriego, en adulterio, etcétera, etcétera. O sea, no hay un cambio verdadero, son promesas, son juramentos falsos. Si dice la Biblia, si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Entonces, jóvenes, señoritas, seamos sinceros delante de Dios, reconozcamos lo que hay mal para que Dios lo componga y que tú sí sea sí. Si le dices a Dios o a tu familiar, a tu papá, a tu mamá, a los pastores, ¿no? A quien te está ayudando, voy a avanzar por aquí, pues hazlo.
no te regreses 10 pasos. Si te regresas, dilo. Volví a caer, auxilio, ayuda. ¿Verdad? Porque lo que quiere Dios es traer el producto de la tierra. Lo que Dios quiere hacer es que los cielos en tu vida den su rocío y que tú puedas poseer todas estas bendiciones. Bueno, pues esa es la clase del día de hoy. Espero sinceramente que Dios haya hablado a sus corazones, que Dios haya hecho un trabajo de transformación en su espíritu, en su alma y sobre todo en su conciencia, en la voluntad que hay en el corazón para hacer las cosas como Dios nos pide. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para cerrar esta clase. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, no dejen de hacerla por el grupo de WhatsApp o nos pueden llamar a mi esposa o a mí. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, porque nos amas, tienes misericordia de nosotros, tienes piedad. Te ruego en el nombre de Jesús que tú sigas hablando en nuestros corazones a través de este tema, Señor, que hemos venido estudiando ya por varios domingos acerca de la restauración. Padre, hoy tú nos enseñas que no quieres que seamos falsos, ni que hablemos con mentira, ni que hagamos promesas que no vamos a cumplir. Padre, porque en el cumplimiento de la promesa necesitamos ser fortalecidos por tu Espíritu. Solos no vamos a poder, lo entendemos muy bien, Señor. Pero el problema es que hacemos promesas y no pedimos tu ayuda y no vamos y solicitamos consejería, administración. Somos falsos en el momento de la administración, decimos las cosas a medias y esto no ayuda, Señor. No ayuda y al contrario nos detiene en un proceso indeterminado en el tiempo, Señor, de avance. No podemos avanzar, Señor. ¿Cuántos jóvenes y señoritas llevan meses o años estancados porque no han podido avanzar? Siguen allí, a veces victimizándose de su situación, de su pecado incluso, de la consecuencia de su pecado y no pueden seguir adelante, Señor, no pueden avanzar. Yo te pido que nos saques, Padre, de este letargo, nos saques de esta inactividad espiritual en el proceso de restauración. Padre, tú tuviste que decirle a Zorobabel, allá cuando la obra estaba detenida, tuviste que decirle, esfuérzate, esfuerza tus manos, esfuércense vuestras manos, le dijiste al pueblo también. Y eso es lo que nos dices hoy a nosotros, esfuérzate. Padre, estamos tan acostumbrados, esta generación particularmente, a que las cosas, dicen, se den por sí solas, a que las cosas caigan del cielo. Señor, esto no va a suceder y tú lo dices muy claramente en tu palabra. Tú quieres bendecirnos, sí, ciertamente, quieres que la tierra produzca su fruto, quieres que los cielos den su rocío, pero también nos dices que nos esforcemos, Señor, porque tú nos enseñas que el esfuerzo de nuestras manos, Señor, tiene que ver con el resultado. Porque tú lo bendices, no porque sea de nosotros, no porque el fruto venga por nuestro trabajo, Señor. El fruto viene por tu bendición, pero en el camino está el esforzarnos. Le dices a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tú estás con nosotros, Señor. Y tú nos dices también aquí en Zacarías 8 que no temamos al pasado particularmente. Señor, en nuestras generaciones anteriores ha habido fracasos, muchos fracasos. Ha habido dolor, traición, maldad, heridas. Y muchas veces hay ese temor de que nosotros repitamos esos escenarios. Y nos dices, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Solamente esfuérzate. Esfuércense vuestras manos. Habla con verdad. No des promesa falsa, juramento falso, dice la palabra de Dios. Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él está con nosotros, Él nos ama y Él quiere que sigamos esforzándonos
para gloria de su nombre. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase, la próxima vez, el jueves. Ya les mandaremos el link para que se puedan conectar. Que tengan una bonita tarde y que Dios les bendiga. Hasta luego.